Muy buenas gamers, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que en todo Latinoamérica los precios de casi todas las cosas relacionadas al PC o PC, como quieran decirle, se están yendo por las nubes. Por eso estuve buscando y pensando en qué cosas o componentes se puede ahorrar una buena cantidad de plata sin perder calidad o rendimiento. Y aparte te voy a estar explicando cómo y por qué. Por eso te aconsejo que si estabas por comprarte algún componente, te veas este video hasta el final, que algún consejo seguramente te va a servir. Sin más preámbulos, vamos con el video. Pero antes, quería recordarte que me ayudás mucho suscribiéndote al canal, dando un me gusta y dando tu opinión en la caja de comentarios. Así que copate con eso. Y desde ya, muchas gracias. Los monitores va a ser el primer componente en los que les voy a explicar cómo podemos ahorrar y por qué podemos ahorrar en algunos aspectos de este. Cuando vayamos a comprar un monitor, lo primero que tenemos que preguntarnos es con qué fin va a ser usado este. Si va a ser exclusivamente para gaming, si va a ser usado para trabajo de oficina o con fines de edición, por ejemplo, o para varias cosas juntas. En el caso de que fuera para gaming, vamos a tener en cuenta bastante más las características del monitor, por ejemplo, qué tipo de pantalla es. Con un LCD TFT vamos a estar bien, obviamente son los más económicos. Claro que si podemos ir o en un futuro podemos actualizar a un IPS, muchísimo mejor, que estos son los que ofrecen mayor calidad, pero obviamente a un costo más alto. Por eso con la otra opción vamos a estar muy bien en un principio. Después vamos a tener que ver también en las características qué tipo de resolución estamos buscando. Hoy por hoy lo más normal, entre comillas, es, o lo ideal sería ir por un 1920 x 1080p, que es el aspecto 16:2.9, y también vamos a tener que ver los Hz. Lo ideal para arrancar, y está bastante bien, son 60 Hz. Obviamente en un futuro, si podemos ir por un monitor de 144 o más, muchísimo mejor, pero como estamos intentando de ir a lo más económico o barato, 60 Hz va a estar muy bien para el arranque. Los monitores, cuantos más Hz ofrecen, obviamente más caros son, y muchas veces nuestra PC no rinde a más de 60 FPS, entonces es un poco en vano tener un monitor de 144 Hz si nuestra PC no rinde para tanto. El caso contrario es tener muchos más FPS que 60 y un monitor de 60 Hz, pero igual se aprovechan bien esos FPS de sobra a la hora de utilizar un monitor de 60. Siempre es bienvenido más FPS. Y también vamos a tener en cuenta el tiempo de respuesta del monitor. Por lo general los más económicos tienen 5 ms, que son milisegundos de tiempo de respuesta. Con 5 milisegundos vamos a estar muy bien. En un futuro, si podemos bajar un milisegundo, muchísimo mejor, pero para arrancar con 5 vamos a estar muy bien. Aparte, no vamos ni a notar la diferencia casi. Tenemos que tener el ojo muy acostumbrado o muy entrenado como para notar estos milisegundos. Sobre todo funcionan mejor, por así decirlo, a nivel profesional, que es donde buscan todo lo mejor, pero para alguien mortal 5 milisegundos nos va a sobrar. Las pulgadas no son algo tan importante, obviamente que cuanto más grande va a ser más caro. Si nosotros lo que buscamos es ahorrar, vamos a ir por un monitor más o menos chico. Yo les aconsejo que un ideal es un 17 o 19, sobre todo hoy en día. Si pueden ir por más, mejor. Si tienen que bajar un poco para ahorrar en esto, ahorren. Las desventajas es que van a ver todo un poco más chico, pero más que eso no va a pasar. Y las ventajas de tener un monitor más grande, obviamente, es que se ve más grande, pero no más que eso. Con uno de 19 van a estar perfectos si pueden llegar a eso. Es una medida estándar que se usa muchísimo hoy en día, y por ahí los más económicos manejan esta medida. Y por último, tengan en cuenta los materiales. En esto podemos ahorrar. Lo que nosotros vamos a estar buscando que sea bueno en relación calidad es que la pantalla tenga algunos conceptos buenos y decentes para que nos dé mejor rendimiento. Después, si el material, el plástico, no es el mejor, por eso hay algunos que son más económicos y la calidad del monitor no es tan buena, del plástico me refiero. Pero mientras la pantalla cumpla bien su función, ahí vamos a estar logrando un ahorro importante. Auriculares. En los auriculares hay mucho marketing detrás. Obviamente hay audífonos que suenan mucho mejor que otros, que los graves suenan como graves y que la potencia de sonido es más fuerte y clara. En eso estamos de acuerdo. Pero para los que recién arrancamos en este mundo y no queremos gastar
una fortuna en unos auriculares, podemos conseguir algo de calidad a un precio relativamente bajo, pero vamos a tener en cuenta algunos factores como estos. Por ejemplo, el rango de sonidos que tolera el oído humano va de 20 Hz a 20 kHz o 20.000 Hz. Tengamos en cuenta que la sensibilidad que sea más de 100 decibelios, pero que no supere los 110 porque es nocivo para los oídos. Y la impedancia que vaya entre los 30 y 32 ohmios. Sabiendo estos valores, más o menos por arriba, podemos buscar algún auricular que suene medianamente bien por un precio no demasiado alto. Obviamente, la carcasa o el material de estos auriculares por ahí no van a ser los mejores que uno que se pague muchísimo más, pero bueno, son cosas que por ahí tenemos que sacrificar, como un poco de RGB o que sean más o menos facheritos a la vista para que cuesten un poco menos. Obviamente podemos buscar que sean con un acolchado más o menos bueno para las orejas y no nos canse tanto, y que la vincha también esté acolchonada. Esas cosas las podemos buscar que no son tan caras, pero después por ahí vamos a tener que sacrificar algunas cosas como un control de volumen bueno o la conexión del USB enchapado en oro o cuestiones así que hacen que sean mejores productos, y si no los tienen obviamente valen un poco menos. Pero bueno, lo que nosotros queremos es que se escuche medianamente bien. Los materiales es algo que no nos tiene que importar mucho, por lo menos ahora. Después en un futuro, si queremos ir por algo mejor y mejorar nuestra calidad de sonido, sí podemos invertir un poco más, pero si estamos arrancando en esto con algo básico vamos a estar bien. Y algo más, cuando ven que dicen que tienen un sonido 7.1, esto el 90% de las veces no es cierto, es más una estrategia de venta que otra cosa. Yo les aconsejo que vayan por un sonido estéreo normal como lo conocemos, que con eso van a estar perfecto. Para los juegos de hoy en día, sobre todo los competitivos, manejan este tipo de sonido. El 7.1 está un poco sobrevalorado y lo vamos a terminar pagando mucho más. Si quieren saber un poco más sobre sonido y auriculares, por acá arriba les dejo un video donde explico algunos términos un poco más en profundo y doy algunos ejemplos de auriculares. Mouse. En este periférico es uno de los que aconsejo siempre invertir un poco de más, ya sea que se utilice para gaming o para edición. Son lugares donde vamos a necesitar una buena precisión de este objeto, pero sin embargo, sabiendo algunos conceptos básicos, vamos a poder darnos cuenta de algunas cosas y no gastar de más. Por ejemplo, más DPI no te da mejor calidad o mejor rendimiento en el mouse. No porque el fabricante te diga que llega a los 16.000 DPI, por ejemplo, esto va a significar que es un mouse con una calidad buenísima. Yo personalmente considero que un mouse que va del rango de 400 a 4000 DPI ya se puede considerar un mouse relativamente bueno y que va a cumplir muy bien su función. Otra cosa a tener en cuenta es siempre mirar el tamaño que tiene el mouse que nos dice el fabricante y comparémoslo con el tamaño de nuestra mano para identificar si nos va a ser cómodo o no, y siempre tengamos en cuenta si somos diestros o zurdos para comprar un mouse apropiado a esto. Otra cosa a tener en cuenta en los mouse, y creo que es bueno invertir en esto, es que tenga algunos botones de más. Creo que hoy en día siempre es bueno tener por lo menos 2 botones de más como para utilizar en juegos que sean de accesos rápidos y que nos sirva para algo en especial. Por ejemplo, yo tengo en uno de estos botones configurado la apertura o el cierre del micrófono. Entonces cuando estoy en programas como Discord para hablar, toco el botón, y si no quiero que se escuche nada del entorno, lo toco nuevamente y se cierra automáticamente el micrófono. Otra cosa a tener en cuenta es que los inalámbricos siempre van a ser más caros. Hoy en día se están utilizando muchos mouse para gaming inalámbricos, pero estos son más caros. Así que si queremos ahorrar un poco en esto, vayamos por un mouse con cable como fueron siempre y vamos a pagarlo un poco menos. Y los sensores. Hoy en día en los mouse gama media son todos más o menos parecidos. Por ejemplo, un sensor PMW 3330 rinde muy bien y cumple con su función perfectamente, y se encuentran en mouse no tan caros. Otro ejemplo es Logitech, que tiene sus propios sensores. Por ejemplo, el Logitech G203 Lite Sync, disculpen por el inglés acartonado, tiene un sensor que es muy bueno por un precio bastante accesible, podemos decir. Obviamente estos sensores son bienvenidos para lo que es gama de entrada o gama media. A niveles profesionales seguramente
seguramente vamos a tener que invertir mucho más en un mouse si queremos algo de mejor calidad. Teclados. Este es un componente que nunca recomiendo invertir mucho, sobre todo si todavía tenés cosas pendientes por ponerle a la PC. Por ejemplo, más RAM para que empiece a funcionar ese Dual Channel, o si te diste cuenta que tu procesador está pasando unos calores bárbaros, es preferible que pongas un buen disipador o algunos ventiladores en el gabinete antes de gastar en un teclado. Aparte, desde mi opinión, en juegos, si queremos mejorar, siempre nos va a dar un poco más de ventaja tener un mejor mouse o un mejor sonido antes que lo que nos puede brindar un teclado. Por eso es algo que yo dejaría para lo último, desde mi opinión. Yo lo veo como algo un poco más estético, más allá de que pueda haber una mejora con uno mecánico, pero para mi humilde opinión no deja de ser algo un poco más estético. Yo creo que con un buen teclado de membrana para arrancar vas a estar muy bien. Gabinete, un gran componente para ahorrar, teniendo en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, verificar el tamaño del mother o placa madre que le vamos a poner y que el gabinete sea compatible con este tamaño. Algo que hay que tener en cuenta también en el tamaño del gabinete es si vamos a poner un disipador que no es el de stock tanto para Intel o para AMD, porque estas torres por lo general ocupan un ancho importante del gabinete y es algo que vamos a tener que tener en cuenta a futuro si vamos a actualizar el de stock, por si después no nos entra en el gabinete, o si vamos a utilizar refrigeración líquida. También tenemos que ver que sea compatible el gabinete con el tamaño que elijamos de refrigeración líquida. Si te interesa saber un poco más sobre refrigeración por aire, acá arriba te dejo un video que hice sobre un disipador donde explico un poco más su función y tamaños. Que acepte por lo menos poner un fan o ventilador, ya sea de 80, 120 o 140 milímetros en la parte frontal, y por lo menos que te deje poner uno en la parte trasera. Esto nos va a dar un buen flujo de aire adentro. Estos ventiladores puede que no los necesites en un principio. Yo personalmente hace 4 años que tengo mi gabinete y recién ahora estoy pensando en invertir en esto. Pero si tus temperaturas andan normales, no hace falta que gastes ahora en esto. También podemos evitar el RGB, los acrílicos de costado o alguna que otra cosa que lo haga más facherito para ahorrar un poco más. En definitiva, mientras sostenga todo lo que está dentro, ya va a estar cumpliendo bien su función como gabinete. RAM. Acá tenemos varias cosas para ver, pero vamos a dejar en claro que como base vamos a necesitar 8 GB de RAM para una PC que va a ser utilizada en gaming o para edición, ya que 8 GB son lo mínimo que están requiriendo los juegos de hoy en día. Otro factor en la RAM son los megahertz. Por ejemplo, para el lado de Intel les aconsejo obviamente poner lo que indica el fabricante del procesador en su página. Por lo general son de 2666 MHz y es bastante al pedo que le pongan de más. Intel no aprovecha tanto esto de tener muchos más megahertz y encima cuanto más megahertz tiene la RAM, más cara sale. Otro punto importante es el Dual Channel, pero hay que tener en cuenta que para Intel esto tampoco es de mucha importancia, así que tranquilamente vamos a poder poner una RAM en el slot de 8 GB sin tener que realizar el Dual Channel. Otro aspecto a tener en cuenta en el momento de comprar la RAM son los CL con los que cuenta esta. Estos son los ciclos, o sea, el tiempo que tarda la RAM de llevar la información al procesador o al CPU. Cuanto más bajo sea el CL, es mucho mejor la RAM, pero también cuanto más bajo es este CL, son mucho más caras las RAM. Por eso digo que el CL bajo es muy bueno, pero digamos que tampoco es algo imprescindible. Estos casos, pero totalmente distintos, es lo que pasa con AMD. Yo sí te voy a recomendar que vayas por un Dual Channel o que inviertas en una RAM con megahertz altos como de 3000 o 3200 en lo posible y con la latencia o CL más baja que puedas en un procesador APU, o sea, un procesador con gráficos integrados de AMD. En estos casos sí la RAM juega un rol fundamental y gracias a usar RAMs más potentes en megahertz y en Dual Channel vamos a conseguir muchos más FPS y
y mejor rendimientos en juegos y en la PC en general. Placa madre. Como habrán visto, en el mercado siempre hay algunas más económicas y otras bastante más caras. Pero alguna vez se preguntaron ¿en qué cambia el mother con estos precios? ¿Afecta el rendimiento? Básicamente el rendimiento con la placa más base, o sea la más barata, y con la placa más cara va a ser prácticamente igual. No vamos a tener casi diferencia de FPS en juegos, por ejemplo. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la placa sea compatible con nuestro procesador o con el procesador que vamos a comprar. Una vez que identificamos esto, ya vamos a tener lo más importante. Obviamente que una placa de un precio más alto nos va a dar más calidad en otras cosas, como por ejemplo un PCI Express 4.0, que por ahí con una placa base vamos a tener simplemente un PCI 3.0, o que una placa más cara pueda soportar otros procesadores más potentes o que salgan a futuro con generaciones más nuevas, y esto nos va a dar la posibilidad de actualizar en un futuro no muy lejano, y con una placa base no vamos a tener todas estas posibilidades de hacerlo. También puede ser que una placa cara nos dé muchos más conectores o puertos para conectar distintos tipos de cosas, que una placa base va a estar mucho más limitado en este aspecto. Pero en conclusión, el rendimiento tanto para juegos, tareas o trabajo va a ser prácticamente el mismo, así que acá también podemos hacer un poco de ahorro a la hora de comprar una placa madre. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que algunos de estos tips les sirva para ahorrar en algún componente y gastarlo en algo que les sirva un poco más. No se olviden de dejarme un me gusta que no cuesta nada, obviamente de suscribirse al canal y de dejarme en la caja de comentarios qué les pareció el video. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.